Amados hermanos, recordemos como siempre que estamos estudiando el Evangelio de Juan, nuestra serie para que crean en su nombre. La semana pasada nosotros vimos que Jesús se presentó como la puerta de las ovejas y vimos que fuera de Cristo no hay salvación, que fuera de Cristo no hay verdadera vida. Él no es una ayuda adicional para quienes ya estaban cerca de Dios. Sabemos que Jesucristo es el único acceso al Padre. Jesucristo es la entrada al redil. Y Jesucristo es el refugio seguro para pecadores que necesitan ser reconciliados con Dios. También vimos que este capítulo, recordemos que estamos en el capítulo 10, no comienza desconectado de lo que ocurrió en el capítulo 9. Jesús sigue hablando en el mismo contexto. Recordemos que en el capítulo 9 hablamos de un hombre que había sido sanado, un hombre ciego de nacimiento, que ese hombre fue interrogado por los fariseos, fue presionado, insultado, y finalmente ese hombre fue expulsado de la sinagoga. Los líderes religiosos que debían cuidar al pueblo como pastores del pueblo de Dios, terminaron tratando una oveja que estaba herida con dureza, con sospecha, con desprecio. Pero vimos también que Cristo hizo todo lo contrario a lo que esos hombres habían hecho. Mientras ellos expulsaron a esta oveja, Jesús, ¿qué hizo? La buscó. Mientras ellos la rechazaron, Jesús, ¿qué hizo? Recibió a esa oveja. Mientras ellos cerraron la puerta delante de este hombre, Jesucristo se presentó como la puerta verdadera. Y ahora los versículos que nosotros tenemos delante, vamos a ver los versículos del 11 al 21 del capítulo 10. El Señor nos lleva un paso un poco más profundo, porque alguien podría preguntar, ¿cómo es posible que ovejas como nosotros puedan entrar, ser recibidas, estar seguras, tener vida? ¿Cómo puede haber salvación para pecadores? Dios es un Dios santo, los hombres somos pecadores. ¿Cómo podemos acercarnos a ese Dios santo? ¿Cómo puede abrirse una puerta hacia el Padre para quienes por causa de su pecado lo que merecían era estar lejos de Dios? Y la respuesta que Jesús nos da, hermanos, en este pasaje es una respuesta profundamente gloriosa. Las ovejas tienen vida porque el pastor, el buen pastor, dio su vida por ellas. La vida que Cristo ofrece, hermanos, no fue algo barato. La vida de las ovejas fue comprada con la vida del pastor. Por eso, en este pasaje Jesús no solo nos muestra que Él cuida a su pueblo, Él nos muestra lo que Él estuvo dispuesto a hacer por su pueblo. El título de nuestro sermón en esta mañana, El buen pastor. Los puntos, dividí también este sermón en 3 puntos. Una entrega que revela el amor del pastor, versículos del 11 al 13. Segundo punto, una entrega que alcanza a todas sus ovejas, versículos 14 al 16. Tercer punto, una entrega que nadie pudo arrebatarle, versículo 17 al 21. Una entrega que revela el amor del pastor, una entrega que alcanza a sus ovejas, una entrega que nadie pudo arrebatarle. Ahora, el texto para esta mañana, Juan 10, versículos del 11 al 21, como ya lo hemos mencionado. Vamos a leer precisamente este pasaje, pero vamos a leer desde el principio, desde el primer versículo.
Capítulo 10. Recordemos que el contexto es la sanación del hombre ciego que viene en el capítulo 9. Capítulo 10, versículo 1 dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Señor, Padre Santo, tú conoces nuestra debilidad, pero también conoces nuestra necesidad. Señor, obra por medio de tu Espíritu, con tu palabra en nuestro corazón. Afírmanos a través de ella. Háblanos, Señor, de ese buen y fiel pastor. Ayúdanos a atesorar las riquezas de tu verdad. No permita, Señor, que se desvanezcan por las distracciones. Aún dirige nuestros pensamientos, Señor, para que estén enfocados en lo que hoy quieres hablar a nosotros. Habla a nuestro corazón, Señor, y transfórmalo con tu palabra. Y usa este siervo, Señor. Usa este siervo en su debilidad para que tú seas glorificado, Señor. Y para que mis hermanos sean bendecidos, transformados y edificados en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos con nuestro primer punto, una entrega que revela el amor del pastor. Observemos cómo comienza el versículo 11, este va del 11 al 13. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y esta, hermanos, es podríamos decir, una de las declaraciones más hermosas que tiene el Evangelio de Juan. Jesús nos dice que es simplemente un pastor de ovejas. Él dice: yo soy el buen pastor. Y cuando Jesús se llama a sí mismo el buen pastor,
Él no está usando una imagen tierna para producir en nosotros una emoción religiosa. Qué bonito, qué romántico. No, está revelando algo de Él. Él está revelando quién es Él para su pueblo y cuál es el costo de nuestra salvación. Y la palabra bueno aquí no significa solamente que Jesús es amable, no está hablando de algo moral solamente, que tiene buenas intenciones. Habla de aquello que es verdadero, aquello que es adecuado a lo que un pastor debería ser. Él es el pastor perfecto. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy el pastor que los líderes religiosos de este pueblo no fueron. Yo soy el pastor que cumple perfectamente lo que Dios prometió para su pueblo. Y esto es importante, hermano, entenderlo, porque en el Antiguo Testamento Dios ya había denunciado a los malos pastores de Israel desde el Antiguo Testamento. Recordemos en Ezequiel 34. El Señor reprendió allí, cuando leemos ese capítulo, nos damos cuenta que Él reprende a los pastores que se estaban apacentando a sí mismos y no estaban apacentando al rebaño de Dios. Eran líderes que se aprovechaban de las ovejas, pero no cuidaban las ovejas. No fortalecían a las débiles, no curaban a las enfermas, no vendaban las heridas, no buscaban a la oveja perdida. Y entonces Dios promete algo extraordinario desde el Antiguo Testamento. Él le dice a su pueblo que Él mismo vendría a pastorear su pueblo. Y ahora en Juan 10, el capítulo que estamos estudiando en esta mañana, Jesús está mostrando el cumplimiento de esa promesa de Dios en Él. Pero quiero que notemos cómo Jesús define la bondad de ese pastor. Él dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. Hermano, y esta frase es el corazón del pasaje. Jesús no está diciendo aquí que el buen pastor organiza bien el rebaño. No está diciendo que el buen pastor solamente es aquel que habla con ternura. No está diciendo que el buen pastor es aquel que solamente tiene una buena capacidad de liderazgo. Y aunque esas cosas son buenas en sí mismas, en cierto sentido, Jesús pone un énfasis en algo muy especial, en algo más profundo. Jesús pone el énfasis en que el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, hermanos, que el amor de Cristo por sus ovejas no es un amor que se queda en palabras, no es un amor que se queda en un cuidado superficial, palabras bonitas, en emociones. El amor de Cristo llega hasta la entrega propia, la entrega de su vida. Y luego el Señor en el versículo 12 y 13 introduce un contraste. Dice: el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? Abandona las ovejas, huye. Y entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado puede estar cerca de las ovejas, puede caminar con ellas, parecer responsable mientras todas las cosas marchen bien. Pero Jesús dice que hay un momento que revela el verdadero corazón de un asalariado, y es cuando viene el lobo. El asalariado huye. Mientras no hay peligro, puede parecer un pastor, pero cuando aparece el precio, el costo que hay que pagar, huye. Y eso nos enseña algo importante. El verdadero carácter del amor se revela cuando el amor empieza a costar. Cuando el amor tiene un precio. El asalariado se protege a sí mismo. Cristo se entrega a sí mismo. Ahora, hermanos, debemos tener cuidado de no reducir esta imagen que Cristo nos está presentando
simplemente a una enseñanza sobre el liderazgo humano. Y es cierto que este pasaje, hermano, confronta a todos los que de alguna manera tenemos una responsabilidad, un rol de liderazgo sobre personas. Pero el centro del texto no somos nosotros. El centro del texto es Jesucristo. Jesús no está diciendo principalmente, miren cómo deben ser ustedes. No, Él está diciendo, miren quién soy yo, cuál es mi carácter. Porque el peligro más grande que enfrentan las ovejas no es simplemente un mal liderazgo humano. Nuestras almas, hermanos, están expuestas al pecado, están expuestas a la muerte, al juicio de Dios, a la condenación que merecía nuestra rebelión. Y cuando Cristo vio venir ese peligro que corría tras nosotros, la muerte, el pecado, el juicio de Dios, lo que merecíamos, Cristo no huyó, porque Él es el buen pastor, no es asalariado. Cristo no retrocedió ante la cruz, Él fue de frente hacia la cruz. Él no se protegió a sí mismo. Cristo vio venir el juicio que merecíamos nosotros. Y en lugar de huir, ¿qué hizo? Él se puso en lugar de las ovejas. Yo soy el pastor, estas son mis ovejas. Y Él recibió el juicio por sus ovejas. Y aquí está el Evangelio, hermanos. Nosotros fuimos salvos no porque logramos defendernos del peligro. Fuimos salvos porque no porque corrimos suficientemente rápido hacia Dios, sino porque el pastor de las ovejas no huyó. Él dio su vida por nosotros. Y este pasaje, hermanos, debe traer un profundo consuelo a nuestro corazón, a cada creyente, porque muchas veces nuestra seguridad espiritual se vuelve frágil. A veces nos apoyamos en nosotros mismos, en este camino de fe. Y empezamos a mirar nuestra vida y pensamos, mi fe es muy débil, mi obediencia es muy inconstante, mis luchas siguen siendo muchas, yo no puedo, mi corazón se distrae con facilidad. Y todo eso puede ser verdad, hermano. Somos débiles, inconstantes. Pero la seguridad de una oveja no descansa en la fuerza que tiene esa oveja para caminar este camino de fe, sino en la fidelidad del buen pastor. La oveja no se salva porque tiene la capacidad de enfrentar al lobo. Hermano, la oveja vive porque el pastor, el buen pastor, se puso entre la oveja y el peligro. Hermano, tu esperanza no descansa, ni debe descansar en que eres una oveja fuerte. Tu esperanza debe descansar en que Cristo es un pastor fiel. Él no huyó cuando vino la cruz. No huyó cuando llegó la hora del sufrimiento. No huyó cuando tenía delante la vergüenza. No huyó cuando tenía delante el rechazo, los clavos, la muerte, el juicio merecido para nosotros. Él dio su vida. Él dio su vida. Y eso significa que el creyente puede descansar. No con una tranquilidad superficial, como si la vida cristiana no tuviera luchas. Hay luchas en nuestra vida de fe. Luchamos. Pero debe descansar con una seguridad que es profunda. La seguridad de saber que quien dio su vida por nosotros no nos abandonará en medio del camino. Él dice que dio su vida por sus ovejas. Él no nos va a abandonar en este camino. Pero este texto también nos confronta porque aunque ninguno de nosotros es el buen pastor,
Lo que sí es que todos, como creyentes, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Hermanos, debemos reflejar el carácter de Cristo en la manera en que nosotros tratamos a las personas. Hay muchas personas que Dios pone alrededor de nosotros. Y es aquí en donde nosotros debemos examinar nuestro corazón. Cuando amar empieza a costar, cuando amar tiene un precio, ¿qué hacemos? Cuando servir ya no es cómodo, ¿seguimos sirviendo? Cuando cuidar espiritualmente a alguien, que implica tenerle paciencia prolongada, ¿permanecemos? El corazón del asalariado no aparece solamente en un púlpito o en una posición de liderazgo religioso. Puede aparecer en el hogar. El corazón de un asalariado, en lugar de un pastor, puede aparecer en la familia, en las amistades, en el servicio a la iglesia. Aparece cuando solo amamos mientras el resto del mundo no exija nada de nosotros. Cuando usamos a las personas para nuestro beneficio, pero nos apartamos cuando esas mismas personas necesitan nuestra paciencia, nuestro tiempo, nuestra misericordia. Y esto debe llevarnos al arrepentimiento, porque muchas veces nosotros nos parecemos más al asalariado de lo que pensamos, de lo que queremos admitir. Pero la respuesta no es mirar dentro de nosotros. Hermanos, nosotros no podemos, por más que intentemos, producir amor a nuestras fuerzas. La respuesta es volver nuestros ojos al buen pastor. Solo quien ha sido profundamente amado por Cristo puede aprender a amar. Solo quien sabe que Cristo no huyó de él puede aprender a no huir tan fácilmente de los otros. Hermanos, y Jesús no solo nos dice que Él es el buen pastor. En los siguientes versículos nos muestra que esa entrega fue una entrega por ovejas que Él conoce, ovejas que Él llama, que Él mismo traerá. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Una entrega que alcanza a todas sus ovejas. Versículos del 14 al 16. El versículo 14, Jesús vuelve a repetir lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Y aquí Jesús está profundizando en algo muy importante. La muerte del buen pastor tiene una relación directa con ovejas que Él conoce. Cristo no entrega su vida de una manera impersonal. Él no mira a su pueblo como una multitud sin rostro. Él conoce a cada una de sus ovejas. El Señor conoce el nombre de sus ovejas. Conoce la historia de sus ovejas. Conoce sus temores, sus caídas. Conoce sus heridas. Conoce las luchas secretas de cada una de sus ovejas. Conoce lo que otros no ven. Conoce incluso aquello que muchas veces nosotros mismos no sabemos explicar de nuestro propio corazón. Y aun conociéndonos de esa manera tan profunda, tan íntima,
Él dio su vida por nosotros, conociendo nuestros pensamientos, nuestras luchas, nuestras cargas. Y eso es asombroso, hermano, porque muchas veces nosotros amamos mejor cuando conocemos menos a las personas. Nos resulta más fácil amar a alguien mientras no conocemos sus debilidades, mientras no conocemos sus contradicciones, sus pecados, sus reacciones, su carácter, sus luchas. Cuando no conocemos mucho de las personas es más fácil amarlas. Pero Cristo nos conoce por completo y aún así nos ama con un amor redentor. Él no descubrió nuestras miserias después de salvarnos. Él las conocía desde antes. Él conocía nuestra rebeldía. Él conocía nuestros pensamientos acerca de Dios. Pero Él decidió salvarnos. Él vino. Él nos llamó. Él dio su vida por las ovejas. Luego Jesús en el versículo 15 dice algo más profundo. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y notemos que Jesús aquí une dos relaciones. En el versículo 14 él dice que él conoce a sus ovejas y ese conocimiento habla de intimidad. Conocer, en la Biblia sabemos que se refiere a intimidad. Él conoce a sus ovejas. Y en el versículo 15, él compara esa relación de conocimiento hacia sus ovejas con el conocimiento que existe entre el Padre y el Hijo. Y enseguida él vuelve a decir, doy mi vida por las ovejas. Jesús quiere que entendamos, hermanos, que la relación con su pueblo no es una relación superficial. Él no entregó su vida de manera distante. El buen pastor dio su vida por un pueblo que él conoce íntimamente, por personas a quien ama con un amor verdadero, con el amor de Dios. Así ama a su pueblo él. No estamos hablando de un pastor que improvisó una ayuda de emergencia por personas pecadoras. Estamos hablando que el Hijo eterno de Dios dio su vida para salvar a un pueblo que le pertenece, es suyo. Por eso cuando Jesús dice, doy mi vida por las ovejas, está mostrando que su muerte tuvo un propósito específico. Cristo no fue a la cruz sin saber qué estaba haciendo. Él dio su vida por sus ovejas. Y eso no debe llevarnos tan solo a doctrinas, tan solo a una discusión teológica. Entender esto, hermanos, debe llevarnos a adorar. A adorar a Dios. Ahora, en el versículo 16, Jesús abre el panorama de una manera mucho más sorprendente. Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y aquí Jesús está hablando de ovejas que no pertenecen al redil de Israel, no pertenecen a ese pueblo únicamente. Está mirando más allá de las fronteras del pueblo judío. Personas de otras naciones, personas de otros pueblos, de otras lenguas, que también le pertenecen, que también serán traídas por su voz. Y notemos cómo habla Jesús. Él no dice tal vez tenga otras ovejas, quizás haya otras ovejas fuera de acá. Tampoco dice espero que algunas lleguen. Él dice tengo otras ovejas. Y antes de que esas ovejas escuchen su voz, Cristo ya las llama suyas.
Aún están por fuera, pero son suyas ya. Y luego añade, a esas también yo las debo traer. O sea que no es una probabilidad, es parte de la misión que el Padre le encomendó al Hijo. Cristo no solo muere por sus ovejas, Cristo también trae a todas sus ovejas, las llama por medio del Evangelio. Abre sus ojos por medio de su gracia. Las conduce al redil. ¿Y cuál es el resultado final? Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bajo ese rebaño que Cristo trae, Él será el pastor. No vino a salvar solamente a un pueblo, Él no vino a salvar solamente a los judíos. No vino a salvar a personas de una sola cultura. Él vino a reunir un rebaño compuesto por personas de toda nación, unidas bajo un solo pastor. Por eso tú, siendo colombiano, haces parte de la iglesia. No eres judío. Tú eres de esas ovejas que estaban fuera de ese redil. Hermano, este pasaje nos consuela, pero también nos despierta. Primero nos consuela porque nos recuerda que Cristo conoce a los suyos. Eso es un consuelo, que te conozca y que aun conociéndote te haya salvado. Tal vez hay creyentes aquí que sienten que son poco vistos, personas que cargan luchas que nadie conoce. Hermanos que vienen a la iglesia, que saludan, cantan, escuchan la predicación de la palabra, pero por dentro están cansados, preocupados, heridos. Tal vez alguien siente que su vida espiritual está llena de debilidad. Ora, pero se distrae. Lee la escritura, pero siente sequedad, como si no la entendiera, como si no lo transformara. Quiere obedecer, pero sigue batallando con pecados que le avergüenzan. Hermano, este texto no te invita a fingir que eres fuerte. Te invita a mirar al pastor que te conoce. Él conoce tus luchas. Cristo no te conoce solo cuando eres firme en la fe. Te conoce cuando estás débil, hermano. No te conoce solamente cuando cantas con gozo, también te conoce cuando no puedes ni siquiera levantar la voz. Y lo más precioso es que Él te conoce como pastor. Como pastor. Para cuidarte, corregirte, restaurarte, para sostenerte, para guardarte. Él dio su vida por sus ovejas, conociendo exactamente la clase de ovejas que somos nosotros. Pero este pasaje también debe despertar en nosotros, hermanos, una carga por el evangelismo. Jesús dice, tengo otras ovejas, y a esas ovejas es necesario traerlas. Eso significa que hay personas que todavía no han escuchado la voz del pastor, pero son ovejas que serán llamadas por medio del evangelio. Y nosotros no sabemos quiénes son esas ovejas. No podemos mirar a una persona y decir con certeza, esta es oveja, esta no es oveja. Pero lo que sí sabemos es que Cristo sigue llamando a sus ovejas por medio de la predicación del evangelio. Y es precisamente por eso que nosotros evangelizamos. Le hablamos a otras personas de Cristo.
Nosotros no evangelizamos porque confiemos en nuestra elocuencia, ni porque pensemos que podemos cambiar el corazón de las personas. Evangelizamos porque el buen pastor tiene ovejas que deben ser traídas y esto debe animarnos a evangelizar. Cuando nosotros le hablamos de Cristo a un familiar que parece duro en su corazón, ¿tú sabes lo que Dios hará con su evangelio? ¿Por qué no le predicas? Cuando compartimos el evangelio con un vecino y cuando él está al frente de nosotros, escuchando, nosotros no sabemos si él es o no es oveja. Pero la obra no debe descansar en nosotros, hermanos. Es el pastor, el buen pastor, quien trae sus ovejas. Tú riegas la semilla del evangelio. Y esto también debe formar la manera en que nosotros miramos o nos miramos como iglesia. Jesús dice en su palabra que habrá un solo rebaño, no varios rebaños. Un solo rebaño y un pastor, un solo pastor. Y eso significa que la iglesia no es una reunión de personas unidas simplemente porque se parecen entre sí, tienen los mismos gustos, porque se sienten cómodas unas con otras. La iglesia es un rebaño que es reunido por Cristo. Cristo es quien reunió a la iglesia y la sigue reuniendo. Lo que nos une no es que todos tengamos la misma historia, la misma personalidad. Hermano, lo que nos une es algo mucho más profundo. Lo que nos une es que fuimos llamados por la misma voz, comprados por la misma sangre y reunidos bajo el mismo pastor. Por eso no podemos tratarnos como desconocidos. Si Cristo dio su vida para reunir un solo rebaño, nosotros no podemos vivir como creyentes, como hijos de Dios y como ovejas de ese pastor, alimentando divisiones pequeñas, orgullos personales, frialdad entre hermanos. ¿Cómo podemos despreciar a una oveja por la cual Cristo dio su vida? Le costó. Tú no eres barato. Tú costaste la sangre de Dios. Tu hermano costó la sangre de Dios. Ahora, después de mostrarnos que su entrega es por sus ovejas y que Él mismo las trae, Él da un paso más alto en este pasaje. Y Él nos muestra que su muerte no será un accidente ni una derrota. Él entrega su vida voluntariamente. Y eso es nuestro tercer punto, una entrega que nadie pudo arrebatarle. Versículos 17 al 21. Y quiero que observemos el versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y esta frase es profunda y debemos detenernos un momento allí. Jesús no está diciendo que el Padre comenzó a amarlo porque Él fue a la cruz, no es lo que se refiere esto. ¿Desde cuándo empezó el amor del Padre por el Hijo? Es un amor eterno. Nunca hubo un momento en que el Padre no amara a su Hijo. Lo que Jesús está mostrando aquí es que el Padre se complace perfectamente en la obediencia del Hijo. El Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre y su entrega en la cruz es la expresión perfecta de esa obediencia. Y luego Jesús dice, yo doy mi vida, ¿para qué? Para tomarla de nuevo. Y aquí Jesús une su muerte con su resurrección.
Él no está hablando aquí de la muerte como el final de su historia. Murió y quedó muerto. Él dice, voy a darla para tomarla de nuevo. Eso significa que el buen pastor no solamente entró en la muerte, sino que salió de ella con autoridad. Él es superior a la muerte. La cruz y la resurrección no son dos eventos desconectados. Jesús está diciendo que su entrega incluye dar su vida, pero también volver a tomarla. Él muere por las ovejas, pero no es un pastor que murió por las ovejas y quedó vencido. Él entrega su vida y la toma de nuevo. Y él lo aclara aún más en el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esta frase cambia por completo la manera en que nosotros miramos la cruz. Cuando leemos los relatos de la pasión, nosotros vemos muchas acciones humanas reales. Vemos a Judas traicionando al Señor, los líderes religiosos entregando al Señor, Pilato condenándolo, los soldados golpeándolo. Todo eso fue real. Es verdadero. Pero Jesús nos dice que por encima de todas esas acciones humanas perversas, Él estaba gobernando. Dios gobernaba. Hermanos, nadie le quitó la vida. Él la entregó. Cristo no fue arrastrado a la cruz como una víctima indefensa. Él fue a la cruz voluntariamente. ¿Qué hizo cuando Pedro sacó la espada? Guarda la espada. Si yo le pido a mi padre que venga una legión, miles de legiones de ángeles, no nos mandaría. Él fue voluntariamente a la cruz. No porque el plan de Dios fracasara, hermano. Fue porque el buen pastor quiso dar su vida por las ovejas. Esto no disminuye la culpa de quienes rechazaron al Señor. Hay una responsabilidad en ellos. Pero sí nos muestra la autoridad soberana de Cristo aún sobre el sufrimiento. Él es soberano aún sobre el sufrimiento. Nadie le quitó la vida a Jesús en contra de su voluntad. Él la entregó y eso hace, hermanos, que su amor sea aún más glorioso. Porque estamos ante el Hijo de Dios que aún viendo todo lo que venía, Él no fue cobarde. Él decidió avanzar. Cristo sabía del rechazo. Cristo sabía de los azotes. Cristo sabía de los clavos, del abandono, del peso de nuestro pecado. ¿Y qué hizo? Siguió hacia adelante, porque es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ahora, el buen pastor no es solamente el pastor que murió. Es el pastor que murió y resucitó. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no habría esperanza para nosotros. Pero Él tomó su vida nuevamente. La muerte no tuvo la última palabra sobre Cristo. La ira de Dios fue satisfecha, el pecado fue vencido y ahora las ovejas son guardadas por un pastor que está vivo, un pastor que resucitó, un pastor que es soberano sobre cualquier circunstancia. Y al final del versículo 18 Jesús dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Y esto también es importante,
Porque la cruz no fue una contradicción entre el Padre y el Hijo. El Padre no lo obligó. La cruz es la obra perfecta del Dios Trino para salvar pecadores. El Padre envió a su Hijo. El Hijo llevó a cabo la obra de redención. El Espíritu Santo aplica esa obra en el corazón de los que le pertenecen. El Evangelio no es un plan B, porque Adán cayó, hermanos. El Evangelio es el propósito de Dios revelado en la entrega voluntaria del Hijo de Dios. Y en los versículos 19 y 21, o al 21 más bien, Jesús nos muestra la reacción de quienes escucharon estas palabras. Nuevamente aparece la división que hemos visto una y otra vez en el Evangelio de Juan. Dice, algunos dicen, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Pero otros responden, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Notemos cómo vuelve a aparecer la señal del capítulo 9. El hombre que nació ciego, recibió la vista, sigue siendo un testigo incómodo para la incredulidad. Podían insultarlo, expulsarlo, llamar a Jesús pecador, pero no podían borrar la obra que Cristo había hecho en ese hombre. ¿Quién podía borrar eso? Había un hombre que nació ciego y ahora ve. Y la pregunta que queda flotando en el aire, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y la luz aquí de Cristo sigue exponiendo los corazones. Algunos se endurecen más cuando escuchan las palabras de Cristo. Otros comienzan a preguntarse, a inquietarse si realmente aquel al que tienen al frente viene de Dios. Y ese último punto, hermanos, debe llevarnos a adorar a Cristo. Y hacerlo con una reverencia profunda, profunda. La cruz no fue un accidente, no fue una tragedia inesperada, no fue una derrota temporal. La cruz fue la entrega voluntaria del Hijo de Dios. Así que, hermano, cuando tú pienses en Cristo crucificado, no pienses solamente en la crueldad de los hombres. Debes pensar en el amor voluntario del Hijo de Dios. A eso debe llevarte la cruz. Él permaneció allí porque Él quiso salvar a sus ovejas. Él fue llevado a la cruz. Y no porque fuera débil. Al contrario, Él fue a la cruz para salvar a los débiles. No porque hubiera perdido autoridad. No, hermano. Él fue a la cruz porque estaba ejerciendo su autoridad para redimir, para salvar. No fue a la cruz porque la muerte fuera más fuerte que Él. No, hermano. Él iba a entrar en ella para vencerla desde adentro. Nadie quitó la vida a Jesús, Él la dio. Y eso trae una seguridad concreta al creyente. Si Cristo tuvo autoridad para dar su vida y tomarla de nuevo, si Él tiene ese poder, entonces también tiene autoridad para cuidar a los que son suyos. Tiene poder para hacerlo. En que las ovejas se sienten frágiles. Días en que la culpa nos acusa. Días en que los sufrimientos nos quebrantan, nos duelen. Hay días en que el temor aparece. Pero ese texto nos recuerda que nuestra esperanza no depende de la firmeza de nuestras emociones. Depende del poder de Cristo. El pastor que dio su vida venció la muerte.
Ninguna de sus ovejas está fuera del alcance de ese Dios poderoso. Ninguno de ustedes está fuera del alcance de su mano, de su cuidado. Hermanos, como vimos al final del pasaje, las palabras de Jesús siguen produciendo diferentes respuestas en las personas. Cuando se escucha la palabra de Dios, nadie queda igual delante de Cristo. Así que, hermanos, no basta con admirar la imagen del buen pastor como una bonita imagen. No basta con emocionarnos al escuchar que Cristo dio su vida. La pregunta que este pasaje nos hace es mucho más personal. ¿Perteneces a Cristo? ¿Has escuchado su voz? ¿Descansas en esa vida que fue entregada y que fue vuelta a tomar? Hermanos, ya para concluir y llegar al final de este pasaje, no quiero que te vayas pensando simplemente en una imagen hermosa. Nosotros estamos ante el corazón del Evangelio. Las ovejas no viven porque fueron fuertes. Las ovejas viven porque el pastor no huyó. Las ovejas no están seguras porque sepan defenderse. Las ovejas están seguras porque Cristo se puso en medio del peligro y se sigue poniendo. Las ovejas no llegan al redil porque encontraron solas el camino. Llegan porque el pastor las llamó, las conoce y las trae. Las ovejas no tienen esperanza porque la muerte sea débil, sino porque nuestro buen pastor es más fuerte que la muerte. Los falsos pastores, ¿qué hicieron? Se protegieron a sí mismos. El asalariado huye cuando ve venir el peligro. Veíamos líderes religiosos expulsando a un hombre sanado por conservar su estatus, pero Cristo puso su vida para salvar sus ovejas. Si estás en Cristo, si realmente has creído en Jesucristo, si Él es tu vida, descansa en tu pastor. No eres salvo porque puedas sostenerte a ti mismo. No eres salvo porque seas una oveja fuerte. Eres salvo porque el buen pastor dio su vida por ti. Y si Cristo dio su vida por sus ovejas, puedes confiar que Él no te va a abandonar. Le perteneces. Él seguirá guiándote. Él seguirá corrigiéndote. Él seguirá sosteniéndote. Él seguirá guardando los suyos hasta que haya un solo rebaño bajo el pastor. La pregunta que este pasaje debe dejar en esta mañana sobre nuestro corazón, hermano, es: ¿perteneces a ese pastor? Esta no es una pregunta que podamos responder de manera teológica, es una pregunta de fe. Se responde esta pregunta con una vida que descansa en Cristo, con una vida que sigue a Cristo, con una vida que está rendida a aquel que no huyó, aquel que conoce a los suyos, aquel que dio su vida para que sus ovejas tengan vida el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Gracias por recordarnos
bajo el cuidado de quien estamos. Tú eres el buen pastor. El pastor que dio su vida por sus ovejas. Te pertenecemos, Señor. Ayúdanos a descansar en esa verdad. Ayúdanos a descansar en esa realidad. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes con esa verdad. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No permitas que conociendo esta verdad, Señor, nuestros labios se cierren. Ayúdanos a gritar a los cuatro vientos que tú eres el Salvador, que dio su vida por las ovejas. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús.